saben que muchas veces cuando montamos un negocio, queremos que obviamente siempre lo empezamos con mucha expectativa, mucha ilusión, queremos que funcione, queremos generar dinero, pero no siempre funcionan. A ver, las estadísticas, ahora nos los va a decir el especialista, no son tan alentadoras porque hay muchos negocios que quiebran a corto o a mediano plazo. Por eso, hoy vamos a hablar de cuáles son los errores típicos cuando estamos emprendiendo un negocio. ¿Qué podemos estar haciendo mal para que nuestro negocio no funcione? Hoy nos acompaña Pedro Castre Ibarra, coach financiero. Él es un experto en estos temas de negocios. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por venir. Excelente, muy bien, Laura. Gracias por la invitación. Me estabas contando algo antes de salir al aire en cuanto a las estadísticas. A ver, cuéntame. Sí, te contaba que aquí en nuestro país, de cada 10 negocios que se emprenden, 10 nuevos negocios que se montan, 8 terminan quebrando al cabo de 3 años. ¡Altísimo! De cada 10, 8 es muchísimo. Y de los 2 que sobreviven, cuando llegan a sobrevivir 10, al cabo de 5 años, 8 vuelven a quebrar. O sea, 8 de esos 10 que lograron sobrevivir un poco más de tiempo, de esos 10, 8 quiebran. De esos 10, 8 quiebran, correcto. Pero es muy poco alentador, porque uno invierte dinero, a veces los ahorros de toda nuestra vida, en un sueño, en una idea. Da pena, ¿no? Sí, y mucha gente se termina endeudando, al punto que se endeuda porque el negocio quiebra y les cuesta mucho recuperarse financieramente hablando. ¿Y cuáles podrían ser, y justamente ese es el tema al que queremos apuntar, cuáles pueden ser, vamos a ir desglosando, estos errores que cometemos frecuentemente cuando emprendemos un negocio? ¿Cuál sería el primero? El primer punto, y considero yo uno de los más importantes cuando uno quiere emprender, es tener una estructura de costos clara, un plan claro de lo que quiere. La mayoría de las personas monta un negocio o emprende y dice, ok, si yo compro esto a 5 soles y lo vendo a 10 soles, estoy ganando 5 soles. Pero no es la realidad, porque, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta los costos fijos. Si yo monto una oficina, tengo que pagar alquiler de oficina, la luz, el agua, el teléfono, el mantenimiento, contador, la seguridad, empleados que vaya a tener. 2, los costos variables. Los costos variables que van directamente proporcional a la cantidad de venta de producto que yo genere. Por ejemplo, transporte. El tema de las pasarelas de pago. Cuando alguien paga con tarjeta de crédito, te sacan un 5% aprox. 5% aprox. Entonces, todos esos costos no los incluyen. Y los costos adicionales, que sería el tercer costo, que tienen que incluir dentro de su estructura de costos para ver si el negocio camina o no camina. Y entre ellos, contratar un abogado, constituir la empresa, contratar un programador si es que van a montar una página web. Todo eso son una cantidad de costos que al final, si uno va sumando, cuando vendes el producto a 10 soles y ya no a 5, realmente puede ser que al hacer el prorrateo, el producto te pueda estar costando 9 soles 50 a la hora de venderlo. Claro, y tú lo vendes en 10. Entonces, claro, al final hay algo que haya por ahí que se te haya escapado. Y en el mejor de los casos, porque claro, muchas veces terminas perdiendo plata porque de repente te está haciendo más caro. Si tú sacas cuentas y prorrateas, como dice Pedro, al final te termina costando más caro el producto de lo que lo estás vendiendo. Correcto. Entonces las personas simplemente emprenden sin haberse sentado, haber averiguado cuánto me podría costar y tener toda una estructura de costos. Y esa estructura de costos, claro, nos suena como, no sé, tenemos que contratar a un experto. ¿Lo podemos hacer nosotros mismos? Sí, total. Desde el punto en que yo vaya, averigüe dónde me gustaría tener mi oficina, cuánto me cuesta la oficina, cuánto tendría que pagar de luz, de agua, de internet, si voy a necesitar contratar un asistente o una secretaria, y esos son costos sencillos. Si uno pone el sueldo básico en nuestro país, que son como 920 soles, yo podría decir, ok, yo necesito un asistente, entonces 920 soles. 930. Entonces uno va a ir calculando y va a poder decir, ok, mi negocio es viable o mi negocio no es viable.
Ya, perfecto. Entonces, punto número 1, importantísimo y uno de los más importantes. Recordemos y vayamos anotando, porque si tú tienes una idea, quieres montar un negocio, tienes que tener clarísimo estas cosas que nos dice el especialista. No es, ya, voy a vender este lapicero, de costo, me lo han vendido a mí, lo he traído, no sé, de China y me ha costado 20 céntimos, lo voy a vender a un sol, estoy ganando 80. No estoy ganando 80, porque dentro de estos 80 hay muchísimos gastos, mucho más de lo que creemos, porque a veces tú montas me ha pasado muchas veces, tú montas el negocio y dices, bueno, ya necesito el local, necesito los empleados, y de ahí empiezas. Cuando ya montaste el negocio, pero esta zona es medio insegura. Por ejemplo, tengo que poner alarma, tengo que tener un sistema de cámaras, por ejemplo, ¿no? Y no pensemos que es el gran negocio, pero ahora camaritas tienen todos los locales. De ahí dices, pero la cantidad de, no sé, por ejemplo, yo tuve una peluquería, la cantidad de toallas que había calculado que voy a necesitar no es, porque al final, cuando lavo uso una toalla, cuando le saco el tal tratamiento es otra toalla, entonces ya empecé a darme cuenta que necesitaba más toallas, otro gasto. De ahí la clienta te empieza a decir, pero en otra peluquería a mí me ponía, por ejemplo, las gotitas, ¿por qué acá no las ponen? Por decir cualquier cosa, no es que yo no lo hacía. Es otro producto adicional que tú le agregas a la clienta y que tiene un costo. Y muchas veces no se lo cobras, no le trasladas el costo al cliente. Exactamente. De repente, el personal te dice, señora, pero si al final nosotros, me pasó también, no tenemos un horario fijo para salir a almorzar, lo justo sería que usted nos traiga el menú, por ejemplo. Ya, otro costo. Entonces, son gastos que te aparecen en el camino y que tú no te imaginabas. Por eso también hay que hacer, Pedro, creo, instrúyenos, una buena investigación de mercado, que también suena como, contratar una agencia para que me haga esto. No, salir nosotros, ¿cómo es? A caminar, mirar, observar. Hacer, digamos, una estructura de los gastos en los que uno va a incurrir. E incluso, mira, te quiero contar esto. Como coach financiero me dedico a hacer muchas sesiones donde ayudo a las personas a nivel personal y a nivel empresarial. Ya. Las personas quieren montar un negocio, pero ni siquiera sus finanzas personales las tienen resueltas. Es decir, quieren montar un presupuesto de un negocio, pero ni siquiera saben cuánto gastan al mes realmente. O sea, en su vida normal, digamos. De su familia, ni siquiera tienen un presupuesto. El año pasado hay un dato que se llama la sensación de liquidez, ¿ya? El año pasado fue de 50%. ¿Eso qué significa? Que las personas creen que gastan 1,000 soles al mes. Creen. Pero cuando se sientan, arman un archivo en Excel y ponen a detallar todos sus gastos, realmente gastan 1,500 soles al mes, 50% más. Este año está en 60% y la proyección del próximo año es 70%. Entonces, la gente a fin de mes le llega el sueldo y dice, no me alcanza. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque claro. No se han sentado y no han hecho simplemente una lista. Ahora existen hasta aplicaciones del celular donde uno puede empezar a anotar todos los gastos y puede empezar a sacar. Y es increíble, hay que hacerlo. De verdad que muchas veces hasta el sándwich que te comes en el Grifo todos los días, no lo estás teniendo en cuenta. Correcto. Y suma, todo suma. Es como que sacamos un cálculo así, yo de gasolina debo estar gastando tanto. Pero en realidad no hemos juntado nuestros tickets día a día para saber efectivamente cuánto es nuestro promedio de gastos de gasolina o de pagar la combi o el transporte que usemos. ¿No? Nos tomamos 1 más, 2 más, eso no lo tenemos en cuenta y todo suma. Entonces, hasta un cafecito, estamos yendo al detalle porque si tú ganas de repente 1,000 soles al mes y de repente te compras un cafecito de 4 soles en el Grifo, digo 4 soles porque siempre voy, 4.50. Entonces, de esos 1,000, tú tienes que estar contando que 4 soles 50, que es un montón para un sueldo de 1,000 soles, se te están yendo en un simple café y que en el momento no lo valoras porque ves las moneditas ahí, pero a la hora de la hora
pesan. Pesa, total. Si tú sacas, con el ejemplo que acabas de dar, un café, 5 soles diarios, de lunes a viernes, 5 días de la semana mientras uno trabaja. 25 soles a la semana. Ahí ya son 25. Por 4 semanas son 100 soles. 100 soles. Se te fue el 10% de tu sueldo. En un café. En un café al día. Imagínense, 10% del sueldo, un sueldo de 1.000 soles, si es que todos los días se compra un cafecito que le encanta, que sabe rico, y ni hablemos si es de estos lugares donde te cobran el café 12 soles, ¿no? Que bueno, ya no es tan accesible, pero digamos un café de 5 soles, que es un café de grifo. Un café de una bodega. Una bodega, la gente se compra un chocolate. O sea, se te va el 10% de tu sueldo por solo comprarte un café. Y eso no lo tenemos en cuenta. Correcto. La gente no lo apunta. Yo la otra vez estaba en una reunión con una persona que le estaba haciendo la sesión de coaching y me dijo, Pedro, ya armé mi presupuesto. Y yo, buenísimo, qué bueno que ya vengas con esa información. Entonces me sacó como 15 costos. Y yo, ¿15 costos? ¿Nada más? No puede ser. Le digo, ¿cómo que 15 costos? Y me dice, sí, esos son solo mis gastos. Y yo le digo, a ver, una pregunta. ¿Tienes carro? Sí. ¿Y cómo lo transportas? ¿Con aire o con gasolina? Claro. Ah, sí, me olvidé la gasolina. ¿Lo lavas o no lo lavas? Sí, una vez a la semana. ¿Y cuánto pagas al lavador? 20 soles. Ok, son 80 soles en el mes. Le digo, ¿tienes seguro vehicular? Ah, sí. No le has puesto el seguro vehicular. ¿Compras para que huela rico el auto? Ah, sí, compro una vez al mes también el aromatizador. Tampoco lo había incluido. ¿Le haces mantenimiento a tu carro? Le haces mantenimiento. No había puesto estacionamientos, porque al final en los estacionamientos también se va una cantidad de dinero. Un carro es un gasto. Y él me decía que solo tenía 15 gastos. Yo de ahí le dije, ¿tienes animales? Ay, sí, tengo un perrito. Y le digo, ¿y el perrito qué come? ¿Aire? Ay, no, a ver, sí. Las vacunas, el llevarlo a la veterinaria, la alimentación, todo eso es al final una cantidad de gastos que la gente no es consciente porque no se sienta a armar ni siquiera un presupuesto personal. Y lo mismo pasa en un negocio. En un negocio. Vemos el alquiler, los empleados, el mantenimiento y no sé qué, y nos quedamos en los costos grandes, digamos, ¿no? Correcto. Pero no vemos los chiquitos que si los sumamos es un montón. Es un montón. Es un montón. Bueno, ya, entonces, estructura de costos, dijimos, como primer punto. Sí. Segundo. El segundo es un tema que considero que es súper importante para que uno emprenda un negocio a largo plazo. Y se llama impuestos. ¿Okay? Es importante que dentro del flujo de la persona, de lo que proyecta generar de ingresos menos lo que proyecta generar de gastos, basado en la estructura de costos del primer punto, le incluyan los impuestos. Porque muchas personas montan el negocio y en el ejemplo inicial, 10 soles, pero 10 soles incluido IGB o más IGB. Claro. Entonces al final dicen, ay no, incluido IGB. Pero cuando le incluyes el IGB ya es de los 10 soles. De ahí se te va un 18%. Un 18%. Para el IGB que se debe pagar. Para el IGB que hay que pagar los impuestos. Que hay que pagarlo, y también la renta. La renta, que es el 30% anual de las utilidades. De las utilidades. Es decir, que si tú, no sé, esto te cuesta 10 soles... pero lo vendes a 10 soles, perdón. Correcto. Ya, lo vendes a 10 soles, pero te costó 5. Ya, a esos 10 le restas los 5, que es el costo, y de esos 5 que te quedaron, tú tienes que pagar 30% al Estado. Correcto. 30% al Estado, a la SUNAT. Primero le descuentas el IGB. Claro. Digamos que de 10 soles vamos a descontarle un sol de IGB. Sí, ya. ¿Okay? Más o menos como que el 20%, te quedan 4 soles. De esos 4 soles, digamos, hay que restarle algunos costos que fueron los que hablamos del primer punto, y de lo que te queda se paga el 30%. Pero si es vamos a poner que te quede un sol, el 30% de un sol de utilidad son 30 centavos. Eso significa que tú creías que te iba a quedar un sol de ganancia. Y tú dices, ay, pero si vendo 100,000 productos, me gano 100,000 soles.
En realidad no, te ganas 70.000. porque los 30% se va a pagar el impuesto Exactamente. al ente recaudador. Y realmente cuesta muchísimo pagar la SUNAT. Muchísimo. Yo entiendo que se necesita para pagar educación y los hospitales y todo, y felices lo haríamos todos si supiéramos que no hay corrupción, que no se va a los bolsillos de nadie, que va realmente a los hospitales, que va realmente a los niños, a la educación, a la salud. Pero, uno se esfuerza tanto porque de verdad las personas que nos están escuchando y que tienen negocios saben cuánto cuesta pagar la SUNAT, y uno lo hace porque uno tiene que estar dentro de lo legal. Yo siempre lo recomiendo, pero por otro lado dices, me esfuerzo tanto para pagar para que este manganzón político se lo meta al bolsillo. Entonces hay que cambiar ahí muchas cosas, ¿no? Por eso una vez estuve en un país, estuve en Noruega, que es una maravilla. Les quitan como el 60% del sueldo, ¿ya? Que uno diría, de lo que ganas que se lleve el 60% el Estado, dices, es un montón. Pero tienen unos hospitales, tienen unos colegios, unas universidades y todo gratuito. Todo gratuito, todo. Y la gente feliz lo paga porque no hay corrupción, porque realmente se atienden maravilloso, entonces ahí da gusto pagar, la ¿cierto? La ciudad está limpia, no hay huecos en las calles. Exactamente. Pero bueno, volvamos a nuestra realidad. Mira, yo te quiero contar algo ahí muy chévere y muy bonito, y es que yo antes tenía la misma forma de pensar con lo que acabas de decir, tal cual. Sí. ¿Okay? Pero hace tiempo entendí que hay una ley de causa y efecto. ¿Okay? Esa ley que dice que a toda acción hay una consecuencia. Yo entendí que como empresario yo debo de pagar mis impuestos según la ley como manda. Sí. ¿Okay? Ahora, lo que hagan ellos con el dinero es problema de ellos, claro. Aunque obviamente a mí me incomode que hagan cosas incorrectas. No, claro, esto no quiere, esta queja de la corrupción no quiere decir, ¿sabes qué? No paguemos. No, tenemos al contrario, que meternos a lo legal, porque así el país va a ir creciendo. Correcto. Fue una simple acotación. Sí, pero a lo que yo... Una simple acotación ya. Me refería a un tema de desapegarte energéticamente de ese tema. Te entiendo perfectamente. Bueno, ya casi, mira qué rápido se nos ha pasado el tiempo, Pedro. Casi se nos han pasado 20 y pico de minutos. Ya casi tenemos que terminar. Algo más has dicho, la estructura de costos, tener en cuenta el tema de los impuestos. Algún consejo más muy importante. Súper importante es que dentro de la estructura de costos, las personas se asignen un sueldo. La mayoría de las personas montan un negocio, pero nunca se asignan un sueldo. Entonces, ingresa el dinero al negocio y empiezan a confundir los gastos personales, colegio, la luz de la casa, el internet de la casa, de los gastos del negocio. Entonces, y van sacando de ahí. Van desfondeando su propio negocio. Entonces es como un harakiri. Ellos mismos se están afectando. Y cuando tienes que comprar productos ya no tienes plata porque has pagado el colegio. Correcto. Entonces es bien importante que si uno quiere emprender, uno debe de asignarse un sueldo. Ese sueldo debe estar basado en que uno primero haya sacado su estructura de costos personales. Vamos a decir, mis gastos al mes son 1,000 soles. Entonces yo debo de poner un negocio donde yo me asigne un sueldo de 1,000 soles para que con esos 1,000 soles yo cubra mis necesidades de casa. Y te cobras el sueldo a fin de mes y de ahí no te mueves. Correcto. No sacas un sol más de la empresa. Porque el negocio tiene que seguir moviéndose. Tiene que seguir produciendo. Ahora, otro error ahí con el punto número 4, y ese es el último. El último me van a matar. Al no asignarse un sueldo, nunca tienen las miras de sistematizar su negocio. Es decir, una cosa es tener un negocio propio y otra cosa es autoemplearte en tu propio negocio. La mayoría de las personas, al no asignarse un sueldo, no tienen la visión de que en un futuro, cuando el negocio esté botando el doble o 3 veces más de lo que tú te ganas de sueldo, tú puedas contratar a alguien y decirle, tú eres el nuevo administrador de mi local, le pagas el sueldo que tú te pagabas y tú solamente vives del negocio en sí.
Perfecto. Hay mucho para hablar, Pedro. Sí. Hay mucho. Podríamos invitarlo en otra oportunidad a seguir hablando de este tema porque Encantado. está muy Gracias. interesante. Pedro, tú eres entonces coach financiero, te contratan las empresas justamente o las personas para que organices un poco el tema financiero, Sí. tanto en la empresa como a nivel personal. A nivel personal. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Un número, una Al página web, redes? 9916-904 y me pueden seguir y también escribir por mi canal de YouTube. Tengo un canal en YouTube que lo acabo de abrir hace muy poco, pero ya tiene una cantidad de seguidores importante que se llama, buscan en YouTube Pedro Espacio Castre. Pedro Espacio Castre. Pedro Castre. Sí, Pedro Castre. Pedro Castre, como suena, lo van a encontrar en YouTube. Ahí hay distintos videos. He estado observando, Sí, ¿es verdad? hay varios videos. O pueden encontrarlo en el 9916-71904. Muchísimas gracias, A ti, Pedro. muchas ¿Algo más que gracias quieras por el- agregar? No, simplemente que Gracias. se suscriban y activen la campanita para que le puedan llegar los próximos videos que voy a ir subiendo. Muy bien, gracias. Ya, Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar del tema de la cumbia. Dios mío, me encanta la cumbia. Me encanta. Ya sé que dije que me encantan las baladas también. también, pero la cumbia me encanta. ¿Qué hago? Escucho la cumbia y me dan ganas de bailar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Salud para seguir.